Buenos días, mi nombre es Rosmarie Menacho Odio, trabajo en el programa de manejo de recursos naturales y el título de mi charla es Diversidad de aves que han colisionado contra ventanas en Costa Rica. Podemos considerar que en la actualidad muchos de los edificios donde habitamos los seres humanos presentan ventanas de vidrio y resulta interesante cómo esto se ha convertido en un problema de conservación para las aves. La razón es que muchas aves no parecen darse cuenta que existe un obstáculo donde se encuentran los ventanales, ya sea que se confunden por el reflejo del cielo y los árboles o por la transparencia del vidrio, vuelan con rapidez hacia el ventanal y al golpearse una gran cantidad de ellas mueren debido a una hemorragia intracraneal que les ha producido el golpe. Esto es un problema serio. En Estados Unidos cada año mueren entre 365 y 988 millones de aves en este país. Sin embargo, en Costa Rica no tenemos un dato de cuántas son las aves afectadas. Basta ver, sin embargo, a nuestro alrededor para darnos cuenta que cada vez hay más vidrio y ventanales grandes, tanto en las zonas urbanas como rurales. Nuestro país es muy rico en biodiversidad, tenemos 923 especies de aves registradas que equivalen a cerca del 9% de las aves de todo el mundo. Y por ello es importante estudiar este problema, que puede ser un problema de conservación para las aves. El objetivo de este estudio es caracterizar la diversidad de aves que han colisionado contra ventanas en Costa Rica y responder preguntas como ¿qué aves no han sido reportadas por colisionar contra ventanas? ¿Qué aves son las más reportadas y qué especies podrían ser más vulnerables? Para esto entonces se utilizó el método de ciencia ciudadana o ciencia participativa, que consiste en solicitar la colaboración de voluntarios para que hagan reportes de algún dato en específico. En este caso, la colisión de aves contra ventanas. Entonces, a partir del año 2014 y hasta la fecha, he estado colectando reportes de colisiones con fotografías. Y además he tomado datos como por ejemplo la fecha, la ubicación, si el ave estaba viva o muerta y si es posible la fotografía de la ventana. Los medios más utilizados han sido Facebook, como el grupo de la Asociación Ornitológica y el proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, pero también he recibido reportes por WhatsApp, correo electrónico, con la colaboración de estudios como el de Marta Garro y Yandri Hernández y además con visitas de campo. Los reportes los he organizado en carpetas y he contabilizado los mismos de acuerdo a la taxonomía que da la lista oficial de aves de Costa Rica. A través de estos años se han colectado un total de 1.162 reportes con fotografía que han sido contribución de más de 500 personas. Se han identificado 263 especies de aves que han colisionado contra ventanas, que equivale a un 28% de las especies que se encuentran en Costa Rica. Hay reportes para 43 de las 88 familias de aves presentes y el orden Passeriformes es el que presenta el mayor número de especies, con un 56% de las especies reportadas. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo el orden Passeriformes es el que tiene mayor número de especies reportadas y le sigue Apodiformes, en el cual se encuentra la familia Trochilida, que vamos a ver que es una familia que también es muy a menudo reportada por golpear contra ventanas. Antes que nada quisiera comentar qué especies no han sido reportadas por colisionar contra ventanas en Costa Rica. Y entre estas tenemos 45 de 88 familias que no han sido reportadas. Llama la atención que muchas de ellas son aves acuáticas. Por ejemplo, no hay reportes para patos, jacanas, chorlitos, pelícanos o playeritos. Tampoco hay reportes para zopilotes ni tinamús. Otras aves que no han sido reportadas son, por ejemplo, las piapias o urracas, la familia Corvidae. Estas aves se caracterizan por ser bastante sociales y bastante inteligentes. Y a pesar de vivir en bosques donde hay también casas con ventanas, prácticamente no tenemos reportes de ellas. De igual forma, las palomas de Castillas, que son aves que se acostumbran desde que nacen a vivir en ciudades, pues no hay reportes de ellas, ni tampoco de aves como por ejemplo la celedonia, que son aves que viven en bosque maduro. La familia con mayor número de reportes en Costa Rica es la familia Trochilida. 35 de las 56 especies de colibrís han sido reportadas
y se tiene más de 200 reportes de colisiones de colibríes. El por qué este grupo es tan vulnerable, bueno, habría que hacer más estudios. Sin embargo, uno podría pensar que afecta el hecho de que las personas sembremos arbustos con flor cerca de las casas y de esta forma los estamos atrayendo a un área de peligro, es decir, un área donde van a ver el reflejo de las flores y van a irse contra el vidrio. Estas especies que les muestro aquí, estas fotos que les presento aquí, son las 3 especies con mayor número de reportes. Llama la atención que las 3 pertenecen a la subfamilia Phytodontidae, es decir, el grupo de los ermitaños. Tenemos entonces allí al colibrí colilargo, al ala de sable violáceo y al ermitaño verde. Quizás el hecho de que ellos no defiendan territorios como otros colibríes, sino que vuelan buscando flores dispersas, influye en el hecho de que sean tan reportadas. Hay que mencionar que en la familia de colibríes se encuentran, entre las especies reportadas, se encuentran 8 especies endémicas o con un grado de endemismo, entre ellas el colibrí esmeralda de coronilla cobriza, Elvira cupricips, que es endémico para Costa Rica. También se encuentra como ejemplo el Viraquionura, que es otro colibrí endémico, y tenemos una especie de colibrí migratorio, que es el colibrí garganta de rubí, la única especie migratoria de colibrí que llega a nuestro país. La segunda familia en cuanto al número de reportes es la familia Túrdida, la de los zorzales. Hay que mencionar que en esta familia 13 de las 15 especies de zorzales han sido reportados y hay 195 reportes para esta familia, es decir, un poco menos que para el colibrí. Pero quisiera que revisen ustedes que casi más de la mitad de los reportes pertenecen a una sola especie, que es el zorzal de Swainson. Esta es una especie migratoria que golpea en grandes números en marzo y abril y en septiembre, octubre y noviembre. Entonces es una especie que ya sea por su abundancia o por alguna otra razón golpea mucho en Costa Rica. En segundo lugar tenemos al yigüirro y también puedo mencionar al jilguero, que es una especie que es muy vulnerable en los sitios en que vive, por ejemplo en las zonas de Monteverde, Poás y San Gerardo de Dota. En esta familia hay 2 especies con cierto grado de endemismo, entre ellas el mismo jilguero. La siguiente familia en mayor número de reportes es la familia Parulidae. 22 de las 50 especies de reinitas han sido reportadas y se tienen 105 reportes para esta familia. Algo que llama la atención para esta familia es que 18 de las 22 especies reportadas son migratorias latitudinales. Es decir, parece que entre los migratorios las reinitas tienen una alta vulnerabilidad a golpear contra ventanas. No hay especies endémicas reportadas para Parulidae y sí tenemos algunos ejemplos de especies que presentan poblaciones que están declinando rápidamente. Por ejemplo, la reinita alidorada y la reinita azul y negra. Quisiera mencionar a otras familias que tienen también bastantes reportes en Costa Rica. Está la familia de los tráupidas, que tienen 88 reportes para 24 especies. La familia de las palomas, con 80 reportes para 15 especies. Y la familia de los mosqueros, con 65 reportes para 18 especies. En el estudio me ha llamado mucho la atención encontrar un alto número de reportes para la familia de los saltarines, la familia Pipridae. He encontrado 70 reportes para esta familia y 6 de las 8 especies de saltarines han sido reportados. También para la familia de los tucanes, 6 especies de tucanes, los 6 que se encuentran en Costa Rica han sido reportados. En el caso de Monteverde, el tucancillo esmeralda golpea en relativamente altos números en esa zona. Y también quisiera llamar la atención los reportes que se han realizado sobre los gavilanes. Aunque son pocos, nada más 8 reportes para 7 especies de gavilanes que hay en nuestro país, pues poder llamar la atención que estas aves estén golpeando, sobre todo porque son carnívoras y pues son importantes en el ecosistema. Y también mencionar a la familia Cotingidae, que es
una familia donde hay muchas de las especies que están amenazadas y que usualmente están ligadas a bosque maduro. En el estudio Monteverde se encontraron varios casos de pájaros campanas que habían golpeado y también tenemos el ejemplo de esta cotinga en la zona de Sarapiquí. Entonces es importante considerar este problema para este grupo de aves que está sufriendo las consecuencias de la pérdida de hábitat y además está golpeando en la zona donde ellos habitan. Del mismo modo, me llama la atención la cantidad de reportes, que no son tantísimos, son 11 reportes, pero sí para un grupo que también recibe mucha atención, sobre todo de parte de observadores de aves, como es el de la familia Trogonidae. Y llama la atención sobre todo tal vez en el caso de los quetzales, que es una especie muy emblemática y que se vende mucho en la parte de turismo. Y sí se tienen varios reportes de quetzales, tanto hembras como machos, que han golpeado y muerto contra ventanales. Para ir terminando, bueno, debido al alto número de reportes y también que son muchas las especies reportadas de la familia de los colibríes, se pensaría que este es un grupo bastante vulnerable a golpear contra ventanas en nuestro país y sería interesante realizar más estudios a nivel de Centro y Suramérica para ver también cómo están siendo afectados. Además, es un poco difícil lidiar con este problema para este grupo porque son aves muy pequeñas y las soluciones que usualmente sugieren implican una mayor distancia de la donde posiblemente los colibríes intentarían pasar. Entonces habría que tratar de utilizar una distancia de menos de 5 centímetros a ver si es que ellos no se golpean tanto contra los ventanales. Varias de las familias que también se han encontrado son frugívoras, como podríamos pensar en los trogones, cotingas, saltarines, zorzales y también lo que son los tráupidos. Entonces, ahí también valdría estudiar más para saber qué tanto influye el gremio de alimentación con el hecho de que estén golpeando tanto contra ventanales. En cuanto a especies migratorias y especies residentes, bueno, se tiene que algunas especies migratorias, como son los zorzales y también los grupos de reinitas, golpean en gran cantidad en Costa Rica y también es importante realizar otros estudios similares en otros países del área en que ellos migran. Debido al reporte de especies endémicas, y ya mencionamos varios, ¿verdad? Tanto de colibríes, cotingas, zorzales, trogones. Entonces valdría la pena realmente procurar disminuir el riesgo o la amenaza que este problema representa en zonas de alto endemismo. Y ya se trabajó bastante, por ejemplo, en lo que es Monteverde, pero también hace falta también todavía aplicar métodos en lo que serían las zonas altas de Talamanca. Con esta investigación hemos visto que la colisión de aves contra ventanas afecta a un alto número de especies y de individuos y por tanto como recomendación diría que ya que Costa Rica tiene una importancia alta como sitio para conservar las aves, las organizaciones que están encargadas de velar por la protección de la biodiversidad deberían actuar para realmente hacer algo y aplicar medidas tanto para prevenir que se construyan edificios que vayan a convertirse en una amenaza para las aves, como para implementar métodos y para mitigar los problemas que los edificios que ya están construidos están ocasionando. Además, incluir nuevas regulaciones, ya que la ley actual de conservación de vida silvestre no indica nada sobre este tema. Se deberían crear nuevas regulaciones para evitar la construcción de edificios en zonas de alta biodiversidad y alto endemismo, y así prevenir nuevas muertes. Otras recomendaciones son continuar investigando este problema y qué tanto afecta especialmente poblaciones de aves endémicas y amenazadas, educar acerca de los métodos que son efectivos para prevenir las colisiones e informar a tomadores de decisiones como el público general, arquitectos y gobierno.
Quisiera terminar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible esta investigación, especialmente a las personas que han colaborado con reportes, porque sin ellos no hubiera sido posible esta publicación. Muchas gracias por su atención y les invito a escribir si tienen alguna duda o consulta sobre este proyecto. Ahí está mi correo electrónico y también pueden visitar el proyecto Colisión Aves y Ventanas Costa Rica, que es un blog que está en internet. Muchas gracias.